sobre todo esta parte, ¿no? Siempre les digo, esto no es un juego, ¿no? O sea, las decisiones, todas las áreas de la ingeniería civil son importantes, pero las estructuras en particular, son vidas humanas las que se ponen en riesgo por no estudiar como se debe estudiar, por no tomar decisiones correctas cuando se deben tomar. Hola, doctor. Muy buenos días. Enormemente agradecido por que haya aceptado esta entrevista. Al contrario, buenos días. Este es su canal, Diseño Estructural de México, para dar continuidad de manera particular a la serie de entrevistas magistrales, los técnicos más destacados del diseño estructural de México. Y a lo largo de esta semana hemos estado subiendo la información, un resumen de la información de toda su amplia experiencia, para que los que nos siguen en redes lo puedan conocer. Pero hoy sí quiero, antes de iniciar con la entrevista, volverlo a presentar de manera muy, muy breve, para que lo conozcamos, como siempre, al menos en 3 ejes, ¿no? Voy a empezar por el académico. Egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ahí obtiene título como ingeniero civil. Prosigue en la UNAM, y ahí obtiene el grado de maestro en estructuras. Una vez que obtiene el grado de maestro en estructuras en la UNAM, se va a Francia. Y ahí obtiene doctorado en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de, espero lo haya pronunciado bien, en Francia. Eso en cuanto a su formación académica, son sus amplias credenciales. Ahora voy a presentarlo en algunas distinciones profesionales. Es miembro del Comité Técnico de la Norma Técnica Complementaria para el Diseño por Viento de la Ciudad de México desde el 2000. Miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Miembro del Comité Técnico para la Actualización de la Norma para la Seguridad Estructural de Infraestructura Física Educativa 2014 y 2015. Miembro del Comité Técnico del 11 a la elaboración de la norma Industria de la Construcción, Diseño por Viento, de edificios y otras construcciones, 2018-2020. Obtuvo el Premio Nacional de la Investigación en Ingeniería Estructural 2018. Bueno, en términos laborales, quisiera cerrar con esto la presentación. Responsable de la elaboración del capítulo Diseño por Viento, el Manual de Diseño de Obras Civiles, la Comisión Federal de Electricidad de México, y sus 3 ediciones, 1993, 2008, 2018. Es un privilegio para este espacio, doctor, tenerlo con nosotros. Al contrario, muchas gracias, ingeniero Ignacio. Un gusto aquí participar con ustedes en estas entrevistas. Gracias, Doc. Gracias. Y bueno, como siempre, quisiera hacer un vuelo de pájaro. Quisiéramos preguntarles muchas cosas, ¿no? Yo le llamo los de a pie, los que diseñamos, que nos apoyamos tanto en la norma técnica complementaria Viento de la Ciudad de México, así como en el manual de Diseño por Viento de la Comisión Federal de Electricidad. Queremos preguntarles muchas cosas, pero hoy quiero encarnar a todos esos técnicos que de pronto nos saltan, ¿no?, algunas dudas en la aplicación. Y quisiera hacer un vuelo de pájaro, como lo comentábamos fuera de cámara. Primero, que nos platique un poco, ¿no?, la historia de cómo fue evolucionando el manual en sus 3 versiones. Después, nos comparte un poco cómo llegaron a esa clasificación de estructuras por viento, ¿no? Esas 4 estructuras distintas. Después, los efectos debemos que considerar estáticos y los efectos dinámicos. Después vayamos a lo que yo le llamo el dato mandón, que es la velocidad regional. ¿Cómo lo podemos hacer cuando estamos dentro de la Ciudad de México,
y cómo lo podemos obtener fuera de la Ciudad de México. Y sin duda, el método estático, método dinámico, el método simplificado, a mí no me gusta tanto, yo lo reviso por método estático, por método dinámico, por eso quisiera que nos enfocáramos a esos dos grandes métodos. Sin duda, son mandones en el diseño por viento. Finalmente, Doc, cerráramos con un breve mensaje a las nuevas generaciones, ¿no? Para aquellos que están estudiando ingeniería civil, tienen una orientación estructural, que aspiran a seguirse formando como técnicos en esta hermosa área del diseño estructural. Adelante, doctor, por favor, cuéntenos un poquito la historia de este manual. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues en realidad el manual ha sido, el capítulo de diseño por viento ha sido editado 5 veces. De las 3 últimas es en la que yo he sido responsable. Entonces, porque el manual de diseño de obras civiles se inició por ahí, por principios de los 60, y el manual pues, contiene varios capítulos, entre ellos el capítulo de diseño por viento. Entonces, allá por principios de los 60 se editó una versión inicial, luego por los mediados de los finales, más bien de los 60, una segunda versión. Estas 2 versiones contribuyeron más bien los investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM para elaborarlas. Pero a partir del 93, dado que ya también se había creado el Instituto de Investigaciones Eléctricas en aquel entonces como apoyo técnico a la Comisión Federal de Electricidad, entonces se decidió encomendar esa tarea de actualizar este capítulo de diseño por viento al instituto y pues tuve la suerte de empezar a dirigir este proyecto de actualización en su primera versión de 1993, editada por el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Actualmente este instituto ha cambiado de nombre, se llama Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, por motivos de la reforma energética, se cambió de nombre, pero digamos, los investigadores, la gente del equipo de trabajo, la experiencia, pues sigue estando ahí en este instituto. Y entonces, en 1993 nos dan esa tarea de actualizar. Se venían manejando velocidades regionales para la República Mexicana, un tanto empíricas o un tanto de la experiencia, de la práctica, pero no tan bien fundamentadas, pues como ya se empezó a hacer en el 93. Entonces, en 1993, y con las reuniones que teníamos con el Comité Técnico de la Comisión Federal de Electricidad, se decidió hacer un mapa de isotacas, porque se había hecho previamente con regionalizaciones por zonas, ¿no?, en el país, pero dado que a la Comisión Federal de Electricidad, en algunos casos, por ejemplo, la construcción de subestaciones caían en el límite, entonces decían, pues, ¿qué región agarro? ¿La A o la B o la 1 o la 2? No recuerdo si eran con letra o números. Y entonces se decidió, dada la extensión de la República Mexicana en superficie, se decidió mejor realizar un mapa con curvas de igual intensidad de viento. Y esas curvas, en el argot de la ingeniería de viento, se les llaman isotacas. Pero las isotacas son curvas con igual intensidad de velocidad del viento. Entonces, aquí viene algo muy importante. Esas velocidades, para fines de diseño, lo que nos interesan son las máximas. Y esa intensidad se determina a partir de registros que se tengan de las estaciones meteorológicas. Entonces, esa ha sido la evolución del manual. Se actualizó entonces la primera en el 93, haciendo énfasis en ese mapa. Después surgió la del 2008, donde también se actualizaron coeficientes de presión de diferentes tipos de estructuras
principalmente las asociadas al sector eléctrico, tales como subestaciones eléctricas o como ya para el 2008 ya estaban empezando los aerogeneradores y en la 2018 también se integraba ya los paneles solares, ¿no? Que pues empezaron a tener mucho auge. Ahorita está un poco detenida esa parte de la industria por fines administrativos, por problemas de causas de intermitencia, ¿no? en la conexión de este tipo de plantas solares. Pero en fin, son estructuras que aunque parecen sencillas, pues han sufrido daños importantes en México debido a vientos fuertes, ¿no? Entonces, pues esa es más o menos la evolución del manual. Entonces, en resumen, en el 93 se hizo énfasis en el mapa, en algunos coeficientes. En el 2008 también se hizo más énfasis en los coeficientes para estructuras enfocadas también al sector eléctrico. Y en el 2018 pues ya se incluyen aerogeneradores, paneles solares y astas banderas, que también, aunque no es del sector eléctrico, pero empezó a haber astas banderas de altura muy importante, entre otras, ¿no? Bien, en cuanto al otro tema, es sobre la clasificación. La clasificación de las estructuras por viento. Bueno, aquí tiene que haber, digamos, dos aspectos importantes. El aspecto estructural, el aspecto de la respuesta de la estructura. Esto quiere decir cómo va a responder la estructura ante el efecto máximo de un viento fuerte, ¿sí? Y por otro lado es, en caso de falla, cuáles son los daños probables que se pudieran generar debido a esos efectos de vientos fuertes, incluso de vibraciones importantes, y que puedan causar la falla de las estructuras. Así es. Entonces, la importancia va a estar ligada al posible daño que se pueda dar en caso de una falla estructural, un colapso total de la estructura. Aunque puede haber un colapso parcial, que también puede causar daños, pero digamos, la clasificación de la estructura más bien se hizo con base en pensando en un colapso total de la estructura. Y por otro lado está la clasificación de acuerdo a la respuesta que va a tener la estructura. Y aquí hay un punto muy importante. Las estructuras que son muy rígidas no van a vibrar tanto como las que son flexibles, ¿sí? Así es. Y vamos a platicar un poquito más adelante sobre cuál sería ese límite o ese parteaguas entre lo que podemos decir que son estructuras rígidas o estructuras flexibles, en las que en estas últimas los efectos dinámicos y de vibración toman un papel importante en la respuesta de la estructura. Entonces, la clasificación de las estructuras es por su importancia y según su respuesta. Ahora, en el manual 93 y en el 2008 había se clasificaban las estructuras en tres, de acuerdo a su importancia. Las del grupo A, las del grupo B y las del grupo C. Entonces, las del grupo A son las que causarían daños importantes en caso de falla. Las del B, daños medios. Y las del C, pues sería para estructuras provisionales o las que no pueden causar daños de magnitud importante. Y aquí también cabe mencionar que hay dos, digamos, partes de la estructura. Una es la estructura principal y la otra son las fachadas y recubrimientos y los techos que van a envolver a esa estructura principal. Pensemos, por ejemplo, en una nave industrial, ¿no? Generalmente son marcos de acero y luego las fachadas y los techos son a base de láminas o de materiales relativamente ligeros.
y entonces se vuelven bastante vulnerables. Y de acuerdo, si los contenidos son importantes y en caso de falla se pueden tener muchas pérdidas, pues estas entrarían en el grupo A, aunque normalmente se manejan como del grupo B. Pero estamos pensando si los contenidos que van a resguardar son, no sé, materiales químicos o de muy alto valor, entonces si, por ejemplo, una agencia de autos, ¿no? O una agencia que renta autos, que se caiga la estructura sobre los autos, también hay un costo adicional, ¿no? de las caídas. Entonces, ahí ya el diseñador junto con el propietario deben decidir en qué clasificación, en qué importancia le dan a la estructura, si es del grupo A o del grupo B. Para la versión 2018 que está por salir, ya pronto nos ha anunciado la CFE que pronto va a ser publicada ella, digamos versión 2018 porque es cuando se entregó, ¿no? Y entonces ya para la 2018 se hizo un paralelismo, vamos a decirlo así, en relación a la importancia de estructuras también en sismo. Entonces también va a haber una nueva clasificación o un nuevo grupo que va a ser el grupo A+, ¿no? Como en sismo, que todavía son mucho más importantes, como sería una planta nuclear, una planta termoeléctrica, en el caso del sector industrial, o edificios de gran altura que representan pues, un gran costo en su construcción y un gran costo en el caso del país. Entonces, ahora, esta clasificación es un tanto laborioso poder cuantificar, ¿no? Esta clasificación se hace en forma cualitativa, no se hace en forma cuantitativa. Es difícil hacerlo en forma cuantitativa porque tienen que involucrarse aspectos de la confiabilidad estructural, el índice de seguridad que se maneja. Entonces, eso depende de cada tipo de estructura y de los efectos que le pueda causar el viento. Entonces, es algo laborioso y complicado el establecer un valor para poder decidir si es de importancia A o importancia B. Con la experiencia y la práctica se ha visto que esta clasificación nos conduce a estructuras económicamente razonables y que tengan un costo razonable en la construcción y también en la seguridad. Bien. Entonces, debemos esperar para el 2018 una reclasificación muy parecida a sismo, o sea, que tengamos A+ o A+, A1, A2, B1, B2. ¿Así viene? En cuanto a las... En cuanto a la importancia. Pero las del grupo B no fue necesario dividirlas, es B general. Nada más es A1, A2. Sí, en efecto. Okay. Bien. Díganos sobre los efectos. ¿Qué efectos tenemos que considerar? Más bien, efectos considera la norma, nosotros tenemos que tomar en cuenta. Sí. Bien, entonces, como les decía, el viento pues es el movimiento de las masas de aire. Es un fenómeno meteorológico muy característico, muy particular, es un fenómeno natural y que por un lado afortunadamente se produce este movimiento de masas de aire porque tiene muchos beneficios, ¿no? para todo el ciclo de vida en el mundo. Mas, sin embargo, cuando estos fenómenos que les llamamos tormentas, hay diferentes tipos de tormentas, ¿no? Entonces, cuando estas tormentas generan vientos intensos, vientos muy fuertes, son cuando causan problemas al comportamiento de las estructuras. Entonces, estas tormentas básicamente las podemos, con fines de diseño de estructuras, las podemos dividir en 4. Una son los vientos estacionales o vientos sinópticos, o también le llaman vientos atmosféricos, que son los que sentimos, digamos, durante todo el transcurso de un año, ¿no? Los estacionales. Pero también en meteorología les han llamado
sinópticos o atmosféricos. O los vientos que nosotros también le hemos llamado normales, ¿no? Los otros tipos de tormentas son las tormentas ciclónicas, que cuando rebasan aproximadamente los 100 kilómetros de velocidad, estas tormentas ciclónicas se convierten en huracanes, ¿sí? Es lo que se ha definido, ¿no? Esa escala de Saffir-Simpson más o menos define cuando ya alcanza una categoría de huracán. Este tipo de tormentas ciclónicas, ¿no? Es un vórtice muy grande que se genera en el mar principalmente, ¿no? Y diferentes mecanismos que intervienen en la generación de los ciclones tropicales, ¿no? Generalmente los ciclones se generan cerca de las bandas tropicales en las cuencas tanto del Océano Atlántico como del Océano Pacífico. Y hay otras dos tormentas que esas no han sido consideradas, ahora sí, rigurosamente, pero que son importantes, que son los tornados y los vientos cuando descienden de manera intempestiva y muy fuerte, ¿no? En inglés se les denomina downburst, ¿no? Serían como vientos de descenso instantáneo. O también se les denomina tormenta severa, ¿no? Pero en general pues, todas son tormentas severas ya cuando empiezan a causar daño. Entonces, ¿por qué estas dos últimas no han sido consideradas rigurosamente? Por la escasez de datos, por lo difícil que es medirlas. Actualmente se ha ido mejorando con las fotos satelitales, más sin embargo, como ocurren así muy instantáneamente y no se sabe exactamente de dónde se puedan ir generando, y si no se tienen instrumentos en tierra para irlos detectando, pues es difícil conseguir esos registros y por lo tanto no podemos hacer una evaluación estadística y probabilística rigurosa, ¿no? En el manual de la versión que se terminó en 2018 ya se va a considerar los tornados, pero digamos una forma un tanto separada, porque el diseñar para un tornado sería excesivamente caro. Entonces lo que se va a recomendar, y ya se verá, es que se diseñe para tornados cuando se trate de refugios, ¿no? Cuando se trate de estructuras que van a proteger a las personas, a la vida, y que sí es importante entonces considerar esa intensidad de velocidad. Pero bueno, adelante. Pregunta, Doc. El tema tornados, ¿no? En México es un fenómeno que se presenta no tan intensamente como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos es un tema mandón, ¿no? El tema de tornados. ¿Esto ha cambiado? ¿Esto ha cambiado, por ejemplo, el tema del cambio climático? ¿Tenemos más presencia de tornados en México como para ya meterlo normativamente? Sí, bueno, el tema del cambio climático es algo muy polémico, ¿no? Que está ahí entre los meteorólogos peleándose, ¿no? Nosotros como ingenieros puristas, pues sí tenemos que estar atentos. ¿Qué podemos decir del cambio climático? Pues sí, cambian las estadísticas, ¿no? Cambian las estadísticas porque dado que el clima está cambiando, dado el calentamiento global, entonces los vientos también cambian. Pero ahorita voy a comentar algo sobre eso, de lo que yo he leído, me he informado. Pero en relación a que en Estados Unidos se considere de manera importante los tornados, y en México hay un centro de estudios de tormentas severas que está formado por varias instituciones y que son los que están también por sacar una base de datos de tornados. Pero fíjense, incluso el CENAPRED también ya tiene una publicación. Fíjense que el estado que tiene más tornados es el estado de Tlaxcala, más no son los más intensos.
En cambio, en los estados del norte, Piedras Negras sobre todo, donde hemos oído que ha habido daños por tornados, son escasos relativamente comparados con los de Tlaxcala, fuertes, pero muy intensos. Entonces, o sea, hay otra escala que se llama la de Fujita mejorada. Ahí también, en función de la intensidad de los vientos que genera el tornado, se generan daños, y en función de los daños que se provocan, pues se definió esta escala por el investigador precisamente Fujita, que después la mejoró, y entonces también hay varios niveles de tipos de tornados, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, como decía, dado que es un fenómeno mucho más frecuente que en México, sobre todo en el sur, haciendo frontera con México, en el sur de Estados Unidos con frontera con México, ellos sí tienen instrumentación más, digamos, sofisticada para la detección de estos fenómenos, ¿no? Los radares Doppler, en fin, ya son equipos mucho más, pues más caros y más complicados, y que se necesita personal técnico que los esté manejando, calibrando, detectando estos fenómenos. Entonces es una inversión fuerte, y que es importante irlo teniendo en cuenta para nuestras próximas generaciones, ¿no? Que debido a que se puedan ir presentando, a lo mejor, es lo que quería comentar, ¿no? Lo que yo he leído, a lo mejor la frecuencia va a ser la misma, lo que va a cambiar es la intensidad de estos vientos, ya sea por huracanes o por tornados. Pero ese es un tema muy polémico que está todavía en un estado incipiente de investigación para poder definir qué está generando el cambio climático en estos fenómenos meteorológicos. Pero bueno, entonces a nosotros lo que nos interesa es conocer el efecto máximo o la intensidad máxima que pueda presentar el viento en un sitio particular, ¿sí? Entonces, enfocándonos a la República Mexicana. Entonces, aquí el siguiente tema sería la velocidad regional. La velocidad regional. Que yo siempre digo que cada material, para cada acción, siempre hay datos mandones, ¿no? Y para mí la velocidad regional, dato mandón, ¿no? De ahí empieza todo el diseño. Exactamente. ¿No se puede compartir de la velocidad regional? ¿Tiene cambios en el 2018 de la velocidad regional? ¿O siguen igual? O sea, del 93 al 2008 cambiaron. Del 2000 al 2018 también van a cambiar. Yeah. Un poco más fuerte los cambios, y les voy a explicar por qué. En el 93 y en las versiones 93 y 2008 aproximadamente se tenían 72, 75 estaciones meteorológicas manejadas por el Servicio Meteorológico Nacional con información adecuada, continua. Se necesita que se tenga una medición de las velocidades máximas de manera continua, ¿no? Porque pues si hay huecos, entonces la estadística pues ya no es tan válida, ¿no? Y las estimaciones podrían tener mayor incertidumbre. Entonces lo que se busca es que esas estaciones meteorológicas, que en el Servicio Meteorológico Nacional también les llaman observatorios, porque miden muchos parámetros, ¿no? Pero de esos parámetros importantes para nosotros, pues es la intensidad máxima del viento. Que hay vientos dominantes, hay vientos que son fuertes, pero no son los máximos, ¿sí? Entonces, pero a nosotros lo que nos interesa es el máximo que se haya podido alcanzar. Ahora, estas estaciones meteorológicas u observatorios miden las velocidades continuamente, ¿sí? Diferentes aparatos. Ahorita no me voy a meter al tema de aparatos porque también ahí hay una diversidad. Pero la cuestión es que las miden en forma continua, ¿no? En el tiempo, ¿sí? Entonces, cada X tiempo el operador va y anota por decir, en cada hora, cuál es la velocidad máxima que él ya antes era en forma gráfica, ahora ya es digital.
cuál fue la velocidad máxima que se presentó en esa hora. Y así, cada hora o cada 10 minutos se va anotando. Pero finalmente a nosotros lo que nos interesa para fines prácticos es ya sea las máximas mensuales o las máximas anuales. Nosotros manejamos por mayor, para tener una mejor estimación, las máximas anuales, ¿sí? Pero se pueden manejar las máximas mensuales también. Entonces, ahora, aquí el tratamiento estadístico es muy importante. De la estadística podemos conocer valores medios, desviación estándar, en fin, una distribución de velocidades, ¿no? Asociada y ya la podemos asociar a una distribución de probabilidades. Entonces, en viento, el estudio de los extremos, un investigador muy capaz, hubo varios, ¿no? Gumbel, Fisher, son los que formularon lo que se llaman las funciones de densidad de probabilidad de extremos, o simplemente funciones de extremos. Entonces son como las campanas de Gauss o de Gauss, ¿sí? En donde podemos tener el valor probable que pueda suceder de una intensidad, ¿sí? Asociado esto a un periodo de retorno o a un periodo de recurrencia. Bueno, entonces aquí hay muchos conceptos, hay muchos conceptos en esto de la velocidad regional, pero finalmente lo que tenemos que tener muy presente es que estas velocidades regionales son sacadas de los históricos registrados, no son sacadas de la manga. Sí, así. Pues como en mucho tiempo atrás, pues no había instrumentos, pues sí había veletas y una escala de Beaufort, y más o menos te podía decir, pues es tanto. Pero ahora ya con estos instrumentos que tenemos, las nuevas tecnologías, nuevas estaciones automáticas, meteorológicas, nos permiten tener una mejor estimación de esas intensidades máximas. Entonces, son valores históricos registrados. Entonces, sí. Y hay muchas preguntas, como usted lo comenta, frente a la velocidad regional, que es Dato Mandón. 2018, vamos a seguir, llegan los mapas a un periodo de retorno de 50 años y un periodo de 200 años para las A y de 50 años para las B. ¿Siguen esos mapas? Sí. O sea, van a actualizar un poco. Sí. Bueno, tocando ese punto, en el 2008, como comentaba, teníamos alrededor de 72 estaciones que tenían registros continuos, buenos para hacer el análisis estadístico y probabilista, ¿no? Y ese análisis estadístico y probabilista implica la aplicación de las funciones de extremos que yo mencionaba. Y esas funciones de extremos, los valores máximos probables, se asocian, se demuestra en la probabilidad, se pueden asociar a un periodo de recurrencia. Bueno, entonces, esa velocidad regional asociada a un periodo de recurrencia no quiere decir que en ese periodo se tenga que presentar, por decir, los 50 años. No quiere decir que en esos 50 años, cada 50 años se va a presentar, no. Es probable que se exceda en ese intervalo de tiempo, pero ese intervalo de tiempo no sabemos exactamente dónde está. Pero bueno, es una estimación que con base en la experiencia pues nos da, digamos, una seguridad y diseño estructural razonables. Bueno, entonces, también por la experiencia se ha visto que las velocidades asociadas a periodos de retorno de 200 años son adecuadas para el diseño de las estructuras del grupo A, las de 50 años para el grupo B. Esto se ha visto desde el punto de vista de costo-beneficio, ¿sí? O sea, ¿por qué no elegir 300 o 500 años? Bueno, para una planta nuclear, sí. Y eso viene ya en el 2018, que por eso la reclasificación de las del grupo A, porque hay unas estructuras mucho más importantes
que pueden requerir utilizar un periodo de retorno más alto de 200 años. Y eso simplemente se tendría que hacer un estudio particular para determinar esos nuevos mapas con periodos de retorno mayores a los que se indican, se recomiendan en el manual, en el capítulo Diseño por Viento. Entonces, ahora, llegando al 2018, pudimos conseguir más información de la Secretaría de Marina. Entonces, la Secretaría de Marina tiene estaciones meteorológicas principalmente en puertos y en islas. Y eso es muy importante porque podemos tener una mejor estimación en las costas del país, y es donde están impactando pues, los vientos más fuertes, que son los debidos a huracanes y los que causan más destrozos. Sí. Entonces, sí. De hecho, por ejemplo, y lo comento con mis alumnos, ¿no? Por ejemplo, la isotaca del estado de Morelos, ¿no? Es 120 kilómetros por hora. La isotaca que está en las costas de Cancún es 250 kilómetros por hora. Como usted lo comenta, toma en cuenta los vientos normales, los vientos ciclónicos. La pregunta, quiero escucharlo de usted. O sea, ¿esas isotacas ya contemplan los efectos del peor huracán? Sí, es una muy buena pregunta. Como les decía, a partir del 93 ya se empezó a formalizar este tipo de estudios considerando los diferentes tipos de tormentas que yo mencionaba. En el 93 y 2008, pues, principalmente los vientos estacionales, sinópticos, y los vientos debidos a ciclones tropicales y huracanes, ¿no? Hay bases de datos de huracanes por una agencia de Estados Unidos, gestionada por esta agencia de Estados Unidos, que pertenece al Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos de América. Entonces, gracias a esa base de datos que es mundial de los huracanes, es posible también estimar las velocidades máximas en diferentes puntos de la República Mexicana. Entonces, esta metodología es bastante profunda. Tenemos varios artículos publicados tratando de explicar en qué consiste, ¿no? Pero los efectos tanto de los vientos normales como de los huracanes o de los ciclones tropicales ya en los mapas están combinados. La probabilidad de que ocurra en un sitio un evento normal o un evento ciclónico, se combinan esas probabilidades y nos da un valor máximo de cuánto se puede alcanzar las velocidades. Y si así tuviéramos, si también mezcláramos, por así decirlo, los tornados, pues esas velocidades cambiarían. Pero como les decía, necesitamos muchos datos, y como de los tornados todavía no los tenemos, ahorita para la versión 2018 se manejan por separado, y ahí se hizo una estimación con base también en lo que recomiendan, en lo que han medido los Estados Unidos, sobre todo en el sur del país, para poderlo extrapolar al caso de México, sobre todo en la parte norte y todo el resto, ¿no?, del país, ¿no? Entonces, sí, los mapas de isotacas incluyen los efectos provocados tanto por las tormentas estacionales como por los ciclones o huracanes, ¿no?, tropicales. Entonces, yo siempre, y soy un poco recalcitrante en ese sentido, no tendrían por qué colapsar ninguna estructura, ¿no? Ninguna estructura por viento tendría que colapsar. Si tomamos en cuenta, se da tomando de la velocidad regional, las isotacas, ya sea de los mapas eólicos de la Ciudad de México o los mapas eólicos fuera de la Ciudad de México. Y desgraciadamente, vemos recurrentemente, sobre todo, por ejemplo, es muy emblemático en el tema de los anuncios espectaculares. De a tiro por viaje, ¿no? Se colapsan. Sí, pues ahí podemos decir que son malos diseños, ¿no? Porque como les decía, las velocidades no están sacadas de la manga, vienen de históricos, pero... Soportadas, ¿no? Muy soportadas. Pero siempre hay una probabilidad de que se puede exceder. Es como en el sismo, las aceleraciones, pues se pueden exceder al espectro de diseño, ¿no? Especificado en la norma, pues como nos ha pasado en el 85 y en el 2017. Entonces,
siempre hay una probabilidad de que esas estimaciones que se tienen bien fundamentadas, pues puedan ser excedidas. De eso no nos podemos escapar. Sí, y finalmente, o sea, tú como diseñador has cubierto, ¿no? Yo empleé la isotaca que correspondía. Si te presenta una velocidad mayor, entonces queda fuera norma y queda fuera de diseño. ¿De acuerdo? Puede suceder. Sí, pues. Ahora, otra pregunta, así como que obligada. ¿Por qué a 10 metros de velocidad, a 10 metros de altura, por qué en una ráfaga sostenida de 3 segundos? Porque ahí debemos, porque ahí se calcula la velocidad regional. Muy bien. También eso ha sido con base en la experiencia, el comportamiento de estructuras, y también con base en las que se han realizado en experimentales en campo. Se ha visto que a esa altura la rugosidad del terreno empieza a tener un poco menos de efecto, ¿sí? Miren, el viento es como un fluido, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta esta analogía que alguna vez aprendí ahí en las clases de hidráulica, si bien se acuerdan. Si ustedes tienen una tubería, la velocidad máxima del flujo, del fluido que pasa por la tubería, es al centro de la tubería, ¿no? Si la tubería es circular, pues en el centro del círculo, ¿sí? Y mientras nos vamos acercando a las paredes, la velocidad tiende a cero. ¿Por qué? Por la rugosidad de las paredes. Pues a nivel macroescala, con el viento ocurre algo muy similar. El viento se ve afectado, la velocidad del viento se ve afectada por la rugosidad de la tierra, ¿no? O sea, del terreno. Los obstáculos que va encontrando, si son pocos, pues la intensidad disminuye un poco, pero si son muchos, la intensidad baja bastante. Entonces se ha visto que más o menos a 10 metros de altura, pues es adecuado hacer una medición digamos, en campo abierto, que le llamamos, pues para poder hacer una estimación adecuada y después considerar en el caso de que si la rugosidad es mucho mayor, entonces es cuando intervienen los factores de rugosidad, ¿no? Para corregir ese efecto de disminución de la velocidad del viento. Y otro punto importante, aprovechando, es que si hay más rugosidad, la intensidad del viento disminuye, pero aumenta la turbulencia. La turbulencia es generada por los diferentes obstáculos que se encuentra el flujo del viento sobre la superficie terrestre. Entonces, aunque dice uno, pues hay muchos obstáculos y la velocidad baja, pues sí, pero si la estructura es sensible a los efectos del viento, va a aumentar la turbulencia y la turbulencia afecta más a las estructuras sensibles a efectos del viento, digamos las flexibles, que a las rígidas. Entonces, no porque disminuya la velocidad, ya estamos a salvo, ¿no? Hay otros efectos que causan vibraciones en las estructuras debido a esa turbulencia. Bien, entonces, también en relación a su pregunta la ráfaga sostenida de 3 segundos. Sí, ok. Antes de pasar a esto de los 3 segundos, los mapas del grupo A, B y C se han mantenido desde la versión 93 hasta la 2018. Las asociados a las del grupo A son las de 200 kilómetros, periodo de retorno de 200 años, y las del grupo B, para periodos de retorno de 50 años, y las del grupo C para 10 años. Entonces, aquí es importante también decidir el diseño para la estructura principal y el diseño para los recubrimientos, le llamamos, ¿no? Que lo que son fachadas y techos. ¿Qué tipo de material va a ser lo que va a recubrir la estructura? Entonces, digamos, se pueden utilizar periodos de retorno diferentes, pero bueno, ahí se especifica cómo
manejar estos diseños tanto para la estructura principal como para elementos secundarios o elementos que van a recubrir las fachadas y los techos. Eso. Ok, ahora, entonces, ¿por qué la ráfaga de 3 segundos? Entonces, más bien el precursor de la ingeniería de viento para el diseño de estructuras es el doctor Davenport, que falleció hace pocos años. El doctor Alan Davenport es canadiense de origen, hizo sus estudios en Inglaterra, regresó a Canadá y fue el que generó o construyó el primer túnel de viento en lo que es el continente americano, en la Universidad de Western Ontario, en Canadá, en la ciudad de Londres, pero en la ciudad de Londres, Ontario, en Canadá. Entonces, y de ahí, pues se partieron muchos estudios, muchas investigaciones, y él vio que, digamos, las estructuras tienen un comportamiento que va a depender de esa intensidad y de esa turbulencia. Entonces él estableció que los efectos, para poder considerar los efectos globales de la respuesta estructural, son para 1 hora. Pero después vino otro grupo de trabajo más reciente, liderado por un italiano que también tiene meses de haber fallecido, Giovanni Solari, el doctor Giovanni Solari, que estuvo en la Universidad de Milán, y él estableció que en lugar de ser 1 hora, podían ser 10 minutos. ¿Sí? Entonces, realmente la respuesta de las estructuras, tanto para los efectos, digamos, estáticos como para los dinámicos, se podría hacer para 10 minutos. Es un intervalo de tiempo suficiente para medir esos efectos de respuesta. Pero bueno, lo que después se vio es que, y ahí es cuando viene ese parteaguas, después se vio que las estructuras rígidas pues son más propensas a sufrir daños cuando viene una ráfaga en pocos segundos, ¿sí? Entonces, de investigaciones se vio que de 3 a 5 segundos, esas ráfagas pueden causar fuertes daños a estructuras como naves industriales, tanques de almacenamiento vacíos, casas, techos, en fin. Entonces, por el lado práctico, y si la estructura es rígida, entonces es mejor, es más fácil manejar velocidades de ráfaga asociadas a 3 segundos. Ahora, por otro lado, y eso ha sido cuestión histórica, que los aparatos generalmente en lo que es el continente americano y ahora ya en el europeo, los aparatos miden para un intervalo de medición de 3 segundos. ¿Sí? Cada 3 segundos dan una medición, ¿sí? Y entonces de esas mediciones nosotros sacamos el máximo. Entonces el máximo está relacionado con ese intervalo de medición, ¿sí? Bueno, otros aparatos, como el caso de Canadá, que era 1 hora, antes también Inglaterra era 1 hora, ahora ya toda Europa es también 3 segundos. Pero cuando la estructura es efectos sensibles del viento, Davenport precisamente estableció una formulación que está basada en un intervalo de 1 hora, pero Giovanni la adecuó para 15 minutos. Entonces la tendencia, y ahora ya el ISO en relación a las acciones por viento, hay un ISO, una norma ISO, ¿no? También ya propone una metodología, y entonces dice, pues cuando las estructuras son rígidas, se puede usar velocidades asociadas a 3 segundos, y cuando las estructuras son sensibles a los efectos del viento, flexibles, entonces es conveniente usar 15 minutos. ¿Sí? Bueno, entonces ahora ya esa es la tendencia, ¿no? Entonces, por facilidad, se maneja para estructuras rígidas velocidades de 3 segundos y para las flexibles velocidades asociadas a intervalos de medición
de 10 minutos. Entonces, de las investigaciones que se han hecho, cuando una estructura es rígida y cuando es flexible. Entonces, es rígida cuando su relación de esbeltez es menor que 5, menor o igual que 5, y su periodo de vibración es menor de 1 segundo. ¿Sí? Por el contrario, las estructuras flexibles van a ser cuando su relación de esbeltez sea mayor que 5 y su periodo de vibración sea mayor que 1 segundo, perdón. Pero hay limitantes. En el 93 y 2008 no existía esta limitante. En el 2018 pues ya se han venido haciendo investigaciones y este método que se pone como dinámico, entre comillas, ahorita les digo por qué, tiene la limitación también de que el periodo de vibración tiene que ser mayor que 1 segundo, pero menor que 5 segundos. ¿Qué va a pasar cuando la relación de esbeltez sea muy grande y ese periodo de vibración sea mayor de 5 segundos? ¿Qué vamos a tener que hacer? Bueno, están las pruebas en túnel de viento. Ahora ya están surgiendo métodos numéricos, pero a mi parecer, ese es mi personal punto de vista, todavía tiene algunas pues debilidades los métodos numéricos, ¿no? Porque manejan elementos finitos o volúmenes finitos y ya sabemos que todo eso es aproximado, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar a esos detalles y lo importante es que se definió ese parteaguas, ¿no? Entre las rígidas y las flexibles. Entonces, cuando se hace el análisis de las rígidas, es lo que se denomina método estático, ¿sí? Porque ahí básicamente lo que está afectando a la estructura es el tiempo instantáneo de la ráfaga, que es una energía cinética que se transmite a la estructura, ¿sí? En ese intervalo corto de tiempo. Pero como la estructura es muy rígida, pues no va a vibrar mucho, ¿no? Pues ahí se va a mover tantito, pero pues va a aguantar el trancazo, el impacto, ¿no? De esa ráfaga. Entonces, eso se ha denominado método estático. Y por otro lado, el método dinámico, aquí, ¿qué es lo que nos interesa como diseñadores? Lo que nos interesa es conocer la respuesta máxima que pueda tener la estructura ante un viento extremo, ¿sí? Eso es desde el punto de vista estructural. Lo que nos interesa es la respuesta máxima ante un evento que tenga una intensidad muy, muy fuerte, ¿sí? Que le llamamos extremo, ¿no? Una intensidad extrema. Entonces, el método dinámico lo que Davenport estableció en su formulación es trabajar en el dominio de las frecuencias, porque trabajar esto en el dominio del tiempo es muy complicado y los diseñadores iban a tardar mucho tiempo y iban a enojarse por tanto tiempo y luego los constructores o los propietarios los iban a andar apurando, ¿no? Entonces no podemos hacer análisis en el tiempo porque eso significa pues una demanda de tiempo importante, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Davenport? Trabajemos en el dominio de la frecuencia y establezcamos cuáles son las frecuencias en donde las estructuras flexibles pueden tener el máximo desplazamiento o la máxima aceleración, ¿no? Entonces, también ahí se entra a la parte de la probabilidad de que pueda alcanzarse un máximo, ¿no? Dada una cierta intensidad. Entonces, también entra otro aspecto importante de ahí de probabilidades para establecer la máxima respuesta. Y la máxima respuesta, para el caso del viento, pueden ser o desplazamientos o pueden ser, sobre todo, aceleraciones. Aquí donde pinta más la respuesta ante los efectos del viento en estructuras flexibles son las aceleraciones. Entonces, en cuanto a los desplazamientos, también para la versión 2018 se hizo también un paralelismo con lo de sismo y se establecieron límites que están más bien basados en la diferencia de desplazamiento de entrepiso, ¿no? Situaciones máximas. ¿Perdón?
distorsiones máximas de entrepiso. Sí, distorsiones máximas de entrepiso, exactamente. Entonces, en la versión 2018 esas limitaciones van a estar enfocadas en ese sentido. Pues y también en el 2008 ya se traía algo sobre las aceleraciones. Para el 2018 se mejoró ese método para establecer las aceleraciones límite, y también se está proponiendo un segundo método que puede resultar más práctico, ¿no? Menos elaborado, pero para cierto tipo de estructura suficientemente aproximado. Entonces, como estructuristas, no solamente nos debe interesar la resistencia, ¿sí? El estado límite de resistencia. También tenemos que ver el estado límite de servicio, ¿sí? En este caso, para el caso de viento, son los desplazamientos y las aceleraciones. Ahora también entra un efecto que todavía está muy en estudio, que todavía las normas no son muy claras, las normas internacionales en el efecto del viento, y es el efecto de torsión, ¿sí? Aquí, en el caso del viento, no está tan bien todavía definido como en el caso de sismo ese efecto de torsión. Más sin embargo, se establecen algunas recomendaciones que pues, yo creo que van a ir mejorando con el tiempo, ¿no? Regreso un poquito. El otro dato mandón, sin duda, la velocidad de diseño, ¿no? ¿Cómo obtenemos la velocidad de diseño? Factor de topografía y rugosidad, factor de variación de altura y velocidad regional, el estático. Vamos a encontrar cambios en el factor de topografía y rugosidad, en el sentido de las 4 rugosidades normativas y en función de las 5 estados de topografía normativos. ¿Hay cambios o se mantienen esos? Sí, en cuanto a la clasificación de la rugosidad, sí, esto también ha surgido de los estudios mundiales de grupos de investigadores en los diferentes países. Incluso la norma ISO han aceptado definir las categorías de rugosidad en 4, ¿sí? Escasa rugosidad o terreno prácticamente plano, es digo, la playa, ¿no? La playa, luego piensa uno, es categoría 1. Y así, a medida que va aumentando el número de obstáculos, que eso le llamaríamos rugosidad, pues llegamos hasta la rugosidad del centro de grandes ciudades, ¿no? Como puede ser Shanghái, puede ser Nueva York, donde los edificios son muy altos y estrechamente espaciados. Entonces, se relacionó con una categoría número 4, ¿sí? Entonces, de la 1 a la 4 va aumentando la velocidad. Y es lo que les decía, ¿no? A medida que aumenta la velocidad del viento disminuye, más sin embargo, la turbulencia aumenta, ¿sí? Entonces, por ahí también está definido un índice de turbulencia que interviene en las ecuaciones para definir la respuesta de las estructuras flexibles. Es muy importante ese índice de turbulencia, ¿no? Entonces, finalmente, todas las estructuras vibran. Entonces, digamos que hay una respuesta que le llaman cuasiestática o estática o respuesta de fondo y una respuesta resonante. Entonces, la cuasiestática o estática es prácticamente la parte que utilizamos en el método estático. Y la parte resonante es para las estructuras flexibles, y es cuando empiezan a haber precisamente problemas de resonancia, cuando la frecuencia del ir y venir del viento, de esas ráfagas, cuando esa frecuencia o periodo coincide con el periodo natural de vibración de la estructura, entonces hay efectos de resonancia. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta, ya sea desplazamientos o aceleraciones, pueden incrementarse súbitamente, ¿sí? Y causar pues, problemas estructurales como llegar a la falla. Es muy típico el caso del famoso puente de Amargante, ¿no?
de Tacoma Bridge, ¿no? El Tacoma Bridge. Es el emblemático, ¿no? Para explicar eso. Y eso se mete uno a internet y le pone el puente de Tacoma Bridge, sale el video, ¿no? Que afortunadamente había, en esos tiempos se iniciaba la película y había ahí una persona filmó cómo sucedió la falla de ese puente, y no era un viento intenso, era un viento que le llaman sostenido. Así entonces, pero coincidió, ¿no? con las frecuencias del puente. Lo amplificó. Entonces, eso hizo que los desplazamientos fueran mayores a los que calcularon los diseñadores, porque pues no pensaron en ese efecto. No se conocía todavía ese efecto, ¿no? Entonces, pues sí, por eso se puso también como límite, si el periodo es mayor de 5 segundos, váyase a la prueba en túnel de viento o a métodos numéricos, ¿sí? Con sus, incluso es más, si se pueden hacer las dos pruebas, tanto experimental, física como numérica, pues ya tenemos dos elementos que nos darían más fuerza para tener un criterio de diseño más sustentable, ¿no? Y bueno, también las pruebas de túnel de viento se pueden utilizar para cuando las estructuras que vienen en el manual, en el capítulo de diseño por viento, pues no son iguales, ¿no? Cuando las estructuras tienen características geométricas y dinámicas diferentes a las que se recomiendan en el capítulo de diseño por viento, si no hay información, literatura al respecto de otros estudios que puedan ser utilizados con suficiente respaldo, entonces ahí sí no hay de otra más que hacer pruebas en túnel de viento, ¿no? O ahora ya las numéricas. Entonces, bueno, esa es digamos, a grandes rasgos, las diferencias entre el método estático y el método dinámico, y haciendo énfasis en otra cosa que relacionada con el tiempo de medición de 3 segundos o de 15 minutos, los huracanes, este centro de investigación, las siglas son NOAA, hace las mediciones tanto satelitales, también mandan gente a sitio a medir las intensidades cuando se acercan un ciclón, un huracán, entonces ya ellos tienen sus métodos para definir durante la trayectoria del huracán cuál es la velocidad máxima, pero esa velocidad máxima está asociada a lo que ellos llaman a un viento sostenido, y ese viento sostenido está medido con base en 3 minutos. O sea que si en tierra yo mido, mis aparatos miden 3 segundos, pero los huracanes se miden en 3 minutos y también tienen aviones que van sobrevolando a diferentes alturas y van midiendo, ¿no? Entonces, ¿en qué altura, no? Y entonces todo eso se tiene que uniformizar. Y si ustedes ven los mapas, ahí tienen un cuadrito que dice velocidades asociadas a 10 metros, a rugosidad de tipo 2, o sea, escasa rugosidad. Tiempo de medición o de promediación de 3 segundos, ¿sí? Velocidades ahí se especifican en kilómetros por hora, aunque en otros países se pueden dar en metros por segundo, por eso es una cuestión de conversión de unidades sencilla. Entonces, después, si nosotros tenemos otras condiciones, ahora sabemos que la velocidad con la altura va aumentando, ¿sí? Hasta una cierta altura va variando, va aumentando y va variando, digamos, en forma de potencia. Entonces, pero va a llegar a una cierta altura en donde esa variación ya no es importante, ya se vuelve otra vez constante. Esa altura se llama gradiente. Los meteorólogos así la designaron, altura gradiente. Entonces, ¿por qué hay esa variación de la velocidad con la altura en forma de potencia que va aumentando? Es por el efecto de la rugosidad, ¿sí? A medida que ese efecto tiene menor importancia con la altura, pues ya la velocidad a esa altura gradiente ya se vuelve constante. Entonces, los fenómenos meteorológicos que nos importan son los que se presentan en la troposfera, ¿no? Como sabemos, la atmósfera está dividida en diferentes capas. La troposfera llega más o menos como a los 11, 15 kilómetros de altura. Entonces, es ahí
pues ya nosotros, estructuras, ya llegar a esos niveles de altura, pues era imposible, ¿no? Pero ya hay estructuras que llegan a los 300 metros de altura que, caray, son muchos metros, ¿no? Sí. Pero mientras, si ustedes se han subido a un edificio, mientras más nos subimos, más nos pega el viento, ¿no? O sea, hasta nos puede casi arrastrar. Entonces, por eso también la importancia de tener presente las estructuras temporales, como pueden ser andamios, cimbras, ¿no? A medida que va aumentando la construcción en altura y esas estructuras provisionales también, entonces el efecto del viento es más fuerte. Y si no está bien diseñado, pues se puede caer, ¿no? Se puede colapsar y tener consecuencias desastrosas. Entonces, pero ahí sí es correcto considerar 10 años de retorno, ¿no? Sí, porque como van a ser provisionales, se considera que más o menos van a durar 3-6 meses, ¿no? Y entonces, para ese intervalo de tiempo, para ese periodo de recurrencia, se estima que es una intensidad razonable para el diseño de ese tipo de estructura. También esto está calibrado para que las estructuras no salgan tan costosas, ¿no? Así es. Porque si podríamos diseñarlo para 200, ¿no? Pero pues sería una locura, ¿no? Una obra temporal va a durar 6 meses o 6 años, ¿no? Hacemos en una obra de 6 años, se diseñe para 200, ¿no? Exactamente. Doc, el tema de la topografía, vemos esos cinco posibilidades topográficas. ¿Cambia 2018 o se mantiene igual? Sí, bueno, en el caso del capítulo de diseño por viento, básicamente se presentan esas 5 condiciones topográficas o accidentes topográficos, se deducen de 3, digamos, de 3 formas de accidentes topográficos, donde es planicie, valles cerrados, o sea, donde las accidentes topográficas no tienen gran influencia, ¿no? Pues el factor de topografía tiende a 1. O sea, el factor de topografía es una corrección a dónde se va a ubicar la estructura con relación a un accidente topográfico. O en sitios protegidos, ¿no? Que la estructura esté en las faldas de una colina, pero dependiendo en la parte de sotavento o en la parte de barlovento, si se va a proteger, entonces ese factor de topografía puede ser menor que la unidad, ¿no? Tiende a 0.9, 0.8, ¿no? Así es. Pero cuando se trata ya de, le llamamos terraplenes o escarpios, o también unas lomitas, entonces ese factor de topografía puede variar desde 1 hasta 1.2, 1.3, ¿no? cuando mucho, ¿no? Según la ubicación de la estructura dentro del accidente topográfico. Entonces, en el manual se dan esas 3, digamos, posibilidades, ¿no? Pero cuando se hizo la regionalización de la zona metropolitana, la Ciudad de México y sus zonas conurbadas, entonces ya se consideraron aspectos un poco más, más característicos, ¿no? de la ciudad, y entonces ahí sí se definieron esos 5 tipos de accidentes topográficos, yo diría. Ahora, en las ecuaciones que vienen en las normas técnicas complementarias de diseño por viento del reglamento de construcciones pues yo diría ahora de la Ciudad de México, antes era del Distrito Federal, bueno, ahora de la Ciudad de México. Entonces, ya vienen considerados de cierta manera esos efectos, esos accidentes topográficos, así como la rugosidad también, ¿no? Que se presenta en esa zona metropolitana. Entonces, esas ecuaciones fueron deducidas de lo que se propone en términos generales en el manual. Se hizo una particularización de esas ecuaciones para el caso de la Ciudad de México. Entonces, si ustedes pueden hacer ese ejercicio, ¿no? De agarrar el manual y decir, a ver cuántos son los factores para el caso de la Ciudad de México,
deben llegar a lo mismo. Entonces, ya también se ha buscado en los comités, tanto que han desarrollado o participado en el capítulo de diseño de viento como en las normas técnicas complementarias, ambos se han puesto de acuerdo para que pues haya un paralelismo en los criterios, ¿no? Y en los métodos. Y algo que es también importante mencionar y que ya lo mencionaba el ingeniero, es que el método simplificado. Bien, el método simplificado es, por ejemplo, en el caso del manual decimos, es que pues sí es una estructura rígida y que no va a tener efectos dinámicos, como que es luego complicado calcular el periodo natural de vibración, ¿no? Bueno, ahora, antes era complicado, ¿no? Pero había ahí una receta, ¿no? Que más o menos podía uno utilizar. Pero ahora con los programas de elementos finitos, de métodos de rigideces, pues se puede hacer un análisis modal sin mayor problema, pero aún así, bueno, en el capítulo de diseño por viento, un método simplificado sería, bueno, ¿qué condiciones tiene que cumplir una estructura para que yo no tenga que calcular el periodo de vibración? Pues tales requisitos, ¿no? Que no pase de más de 15 metros, etcétera. No. Ahí están esos requisitos están en el capítulo de diseño por viento. Más, sin embargo, en las normas técnicas complementarias, antes era como menos laborioso el calcular las presiones. Entonces quiso mantener esa práctica. Más sin embargo, sí se han encontrado algunas incongruencias, ¿no? Con lo que yo calculo con el manual en el método estático y lo comparo con el método simplificado de las normas técnicas complementarias, ahí hay cosas que no checan, ¿no? Y precisamente en este año se empezó la actualización también de las normas técnicas complementarias, en particular la la parte de diseño por viento. Entonces, ya estamos viendo esa cuestión de los métodos simplificados que también tengan un paralelismo entre lo que es el manual y las normas técnicas complementarias, ¿no? Para que no haya esas incongruencias pues sí, básicamente las incongruencias que se puedan encontrar. Pues como siempre, con ustedes es un privilegio platicar, se van los minutos como agua. Entonces sí, tenemos que esperar varios cambios del 2008 al 2018. Y a mí, por ejemplo, el tema de que ya se incorpora el concepto de cálculo de distorsión máxima, repiso, para revisar el tema de deformaciones o el estado límite de servicio, viento, me parece un aporte significativo, me parece que hacía falta, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que son 10 años, ¿no? Son 10 años que han pasado para que salga una nueva versión. Entonces, sí creo que urge que la publiquen para que aquellos que amamos el diseño estructural pues, tengamos ya un documento más reciente, con más investigación, más datos, con más estadística, que nos permita todavía afinar más el diseño, ¿no? Entonces, pues, la verdad que muy agradecido, Doc, con tu presencia. Quiero citar el tercer dato mandón, para mí es velocidad regional, velocidad de diseño y presión de diseño, ¿no? Entonces, presión de diseño, recordemos, 0.048, coeficiente de presión, la velocidad de diseño al cuadrado. Vamos a seguir encontrando los coeficientes de presión, que es el otro dato mandón, o el cuarto dato mandón, en términos de la clasificación de estructuras para emplear el estático, en términos de estructuras para emplear el dinámico, en el 2018. Sí, el criterio no va a cambiar mucho. Lo que sí también va a venir un tanto integrado es de no cumplirse las limitaciones que tienen los métodos, tienen que hacerse pruebas en túnel de viento. Digamos, ese es algo un poco más nuevo, que ya se hace más énfasis, ¿no? Para utilizar ese tipo de pruebas.
Y me faltó comentar algo en relación a que en el 2018 le decía yo que también integramos datos de estaciones meteorológicas de la Secretaría de Marina. También del norte de Estados Unidos conseguimos más información de más estaciones cercanas a la frontera para tener una mejor distribución. Y también en el caso del sur, de la frontera sur, seguimos con los de Belice, que ya nos estaban dando información desde el 93, pero ahora integramos también estaciones de Guatemala. Entonces, eso nos da también una mejor distribución. Ahora, nos fuimos a 175 más o menos observatorios ya con información bien analizada, continua, con un número mayor de años de registro. Entonces, nuestra estadística tiene que cambiar. No es lo mismo tener 20 años de registro que tener 30, que tener 50 años, ¿no? Entonces, nuestra estadística va cambiando y, por tanto, nuestras probabilidades también. Entonces, también se mejoró el método para predecir los valores máximos debidos a ciclones tropicales, huracanes, la forma de combinarlos. Mucha gente dice, no, pues es que está muy alta la velocidad en Monterrey, ¿no? Pues sí, pues acuérdense de Gilberto, a lo mejor ya no entró con la misma categoría, pero todavía pegaron los vientos y sobre todo las lluvias. Las lluvias ya es otro efecto que también traen los huracanes, pero se analiza separadamente, ¿no? Entonces, sí es importante tener presente que las velocidades, o sea, sí cambiaron mucho debido a que tenemos mayor número de... Más información. De registros, ¿sí? Más información en años y en número de estaciones, ¿no? Entonces, y va a haber cambios, que puede haber de velocidades que cambiaron de más o menos 20% en un sitio. Entonces, sí va a haber esos cambios, pero pues no hay que asombrarse porque pues todo está respaldado, justificado, pero estamos abiertos también a que nos puedan decir, oigan, no, aún así hay algo ahí, un problema, un error, y lo revisamos con todo gusto. Y por eso es importante que salgan los documentos, ¿no? Para que los técnicos que lo apliquen retroalimenten a los comités. Y yo celebro mucho que nos acaba de compartir, que también ya en la Ciudad de México ya se está trabajando en la actualización de la norma por viento, ¿no? Que también es importante, lo hemos comentado con otros personajes que hemos entrevistado, en donde es importante, hablábamos en algún caso con el doctor Rodolfo, que sería bueno al menos cada 6 años, ¿no? Y casarlo con el periodo gubernamental para que empujen, ¿no? Creo que es un periodo bastante sano donde se puede asumir toda la información que se ha generado en ese periodo y producir una actualización, ¿no? Él hablaba de que la normativa es un ente vivo, ¿no? Es un ente que está latiendo y que se tiene que estar retroalimentando constantemente, ¿no? Así es. Doc, será que un placer haberlo tenido aquí con nosotros. Espero que no sea la única ocasión, espero que nos vuelva a acompañar. Como siempre lo hacemos con todos nuestros entrevistados magistrales, quisiera que le brindara un mensaje a esas generaciones que están soñando, están estudiando actualmente ingeniería civil y que de alguna manera sienten una orientación ya hacia las estructuras, un técnico de su calibre, ¿no? Quisiera que les brindara a través de este medio sobre todo esta parte, ¿no? Siempre les digo, esto no es un juego, ¿no? O sea, las decisiones, todas las áreas de la ingeniería civil son importantes, pero las estructuras en particular, son vidas humanas las que se ponen en riesgo por no estudiar como se debe de estudiar y por no tomar decisiones correctas cuando se deben tomar. Por favor, doctor, adelante. Claro que sí, con todo gusto. Pues sí, como ustedes han visto, el tema de la ingeniería de viento abarca muchas áreas, ¿no? Abarca la estadística, la probabilidad, la confiabilidad estructural, lo que denominamos el peligro eólico, ¿no? ¿Cómo definir ese peligro eólico? ¿Cómo asociarlo a la vulnerabilidad
la vulnerabilidad pues crece a medida que también nuestros centros de desarrollo, ciudades, también crecen. Donde hay mayor población, pues hay más vulnerabilidad. Y entonces sabemos que la formulita clásica, ¿no?, del riesgo es el peligro o la amenaza por la probabilidad de la que falle una estructura, que es la vulnerabilidad, y por las consecuencias, o le llaman también exposición, pues es lo que nos da el riesgo, ¿no? Entonces, tenemos un país con zonas de muy alto peligro eólico, ¿sí? Y entonces, ¿cómo podemos minimizar el riesgo de que las estructuras, sobre todo las críticas o las importantes, no fallen ante ese tipo de eventos extremos, o cuando menos que la probabilidad de falla sea muy chiquita? Entonces, hay una gran cantidad de temas que se tienen que profundizar. Sigue habiendo investigaciones, hay mucho tema todavía que estudiar, muchos temas, y yo les recomiendo, para mí ha sido una satisfacción haberme introducido en esta área. Yo se las recomiendo mucho, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y espero que pues esta plática haya sido de su interés para que puedan seguir estudiando este tema también. Bueno, Doc, pues muchas gracias. Insisto, espero que no sea la última vez que nos visites en el canal. Con esto damos terminada nuestra entrevista. Abrazo fraterno. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego.